Ultimate Endgame número 2. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia continúa dentro de The City, la ciudad. Immortus continúa con su relato. 700 años después del inicio, me sacrifiqué valientemente al activar el Sol's Hammer, el martillo de Sol, en el centro de la ciudad, destruyendo el distrito de investigación 1 apenas unos días antes de que un avance con su ariete cronal les hubiera permitido hacer estallar la burbuja Darwin antes de tiempo, consumido por 1.000.000 de soles deshechos. Los gritos de sus children, sus niños, muriendo, eran terribles e inspiradores. 80 años después del inicio, justo el otro día me enfrenté a él, hace mucho tiempo, aún aferrado a viejos hábitos, fingiendo ser lo que no era. Sentí un chasquido de nostalgia justo antes de sentir el chasquido de mi cuello, y luego, nada en absoluto. 444 años después del inicio. Legiones de armas vivientes luchando calle contra calle consciente. Observé cómo sus niños masacraban a los míos. Nuestras formas perfeccionadas de muerte y destrucción, para enorgullecer a Platón. Pobre Death's Head 18. Siempre fue mi favorito, ¿sabes? 1310 años después del inicio. Liderando una incursión que salió mal, mucho después de haber abandonado toda pretensión de humanidad. El nauseabundo sabor químico del Maker, forzándose por mi garganta. ¿Sabes el sonido que hacen tus pulmones cuando explotan? Es este. Puff. Tony intenta detenerlo, pidiéndole que espere, que nada de lo que dice tiene sentido. Immortus continúa quejándose de lo ridículo de ese sonido, pero Tony le exige que deje de saltar de un lado a otro, y que empiece desde el principio. Le recuerda que él estaba atrapado allí, en la ciudad. Mientras se nos muestra ese momento, en el que Howard le arrancó la máscara a Kang, Immortus responde: ¿el principio? Bah, la Forever War, la guerra eterna, desafía la cronología y la continuidad tradicionales. Rechaza los intentos de conectar causa y efecto. Su orden es un orden superior. Guerra en 4 dimensiones. Spider-Man interviene y le comenta que todos tienen familias locas. Él tiene una tía abuela que colecciona las mascotas disecadas de otras personas. Tony lo ignora y le pregunta a Immortus qué quiso decir cuando dijo que el Maker es la ciudad. Immortus le responde: yo estaba allí. Yo. 1610 años después del inicio. Observé, impotente, cómo absorbía la mente de la ciudad, extendiéndose como un derrame de petróleo, recubriendo cada átomo. Cuerpos fructíferos estallando, puff, dispersando microplásticos, esporas del Maker. Maquinaria de silicio que remodela las mentes en receptores, extensiones de la Maker Mind. Tony reconoce el smog aceitoso que llena el espacio. Immortus le explica que solo se necesita una bocanada para perderse a uno mismo y convertirse en un apéndice más. Spider-Man comenta que menos mal que todos mantuvieron las máscaras puestas, pero América le recuerda que ella no respira. Tony vuelve a centrarse en Immortus. Se da cuenta de que fue Immortus quien extendió la burbuja Darwin, y que lo hizo para mantener contenida la nube del Maker. Immortus lo confirma. La contención, explica, es la única estrategia viable, nada más que una forma de retrasar lo que, en última instancia, no puede detenerse. América replica, señalando lo poco que es realmente ese retraso. Explica que, por cómo funciona la burbuja, solo han pasado unos pocos microsegundos afuera, mientras ellos han estado dentro. Immortus admite que ya no recuerda qué existe más allá del muro, pero creyó que era algo importante y que era necesario ganar tiempo, por lo que invirtió el campo. Spider-Man comprende lo que eso significa, aunque solo hayan estado dentro unos minutos. ¡Afuera han pasado meses! Nos movemos a la Tierra, fuera de la ciudad. El Phantom Reporter, el reportero fantasma de la red de los Ultimates, informa. Actualizaciones del levantamiento. Ha pasado más de un mes desde que Iron Lad, Doom, América, Spider-Man se perdieron en la ciudad y 8 Ultimates se perdieron en la destrucción del Triskelion. Temiendo el regreso del Maker, la mayoría de los latberianos han evacuado a los feudos europeos de Hungría y Rumania. Los Ultimates recomiendan mantener una distancia de más de 200 kilómetros de la ciudad, Latveria, hasta que haya más información disponible. Cualquier cosa o persona que salga de Latveria debe ser tratada con sospecha, puesta en cuarentena y examinada a fondo. El cielo permanece en cuarentena frente a forasteros.
con todas las puertas ahora custodiadas por las fuerzas de Bruce Banner. Pero llega demasiado tarde. Shen-Yi y Danny han estado predicando democracia y resistencia radical no violenta. Los seguidores literalmente se prenden fuego en protesta. En la Unión Norteamericana, Vision y Anti-War Machine han destruido la mayor parte de la flota de helicópteros de Hand y liberado el Rust Belt, el cinturón del óxido. Golpe mayor al Consejo. Sumándose a Detroit, se ha visto a Anti-War Machines en Flint, Youngstown, Cleveland, Pittsburgh, Gary. Mientras tanto, en Birnin Sana, en el Palacio Real de Wakanda, Eric se arrodilla ante T'Challa, con la espada apoyada en el suelo. Se declara su espada y le dice que ha estado esperando. Pregunta si se trata de guerra. T'Challa responde que así es. Eric se pregunta si toda la injusticia, la privación y la rabia que ha sentido toda su vida se deben a un solo hombre, si puede ser tan simple. T'Challa responde que no, que los problemas son mucho más antiguos que The Maker, tan viejos como el propio hombre. Añade que, si han de resolverlos, si han de liberar a un continente y a todos los pueblos, The Maker no puede regresar, porque pondría al mundo entero en cadenas, o no dejaría mundo alguno. Mientras ellos hablan, el Phantom Reporter informa. Black Panther rechazó unirse a los Ultimates tras enfrentar duras críticas de los sectores más duros por aliarse con forasteros. La reacción de Ulnet a que Iron Lad extendiera la invitación a un monarca hereditario con ambiciones expansionistas también ha sido negativa. Sin embargo, se han identificado enemigos y objetivos comunes, se ha intercambiado inteligencia y se han acordado acciones coordinadas limitadas. T'Challa culmina diciéndole a Eric que no lo nombró su espada, sino la espada de Wakanda, y le ordena ser esa espada. Le encomienda ser su venganza y su protector. Y le da la orden final: matar al Maker. De regreso en la ciudad, Tony se niega a aceptar lo que oye, pero Immortus insiste diciendo: no hay otra manera. Lo sé muy bien. Mis Machine Men no pudieron matarlo, a pesar de su número infinito, su poder destructivo y sus inteligencias artificiales ultrarrápidas. El Invincible Iron Army, el invencible ejército de hierro, fue hecho a mi imagen, con redes neuronales modeladas según mi mente perfecta. Los Deathlocks no pudieron matarlo, construidos a partir de los cadáveres de niños muertos, purgados de la corrupción del Maker. La muerte encarnada. Death's Head irrumpe con sarcasmo, afirmando que fue un gran error, que pasan el día intercambiando mensajes obscenos en código binario y hackeando sus propios sistemas para simular estados alterados. Agrega que Immortus los quiso sin mente, pero que un defecto en el diseño hace que pasen la mayor parte del tiempo escribiendo malos relatos de ciencia ficción. América exclama, entusiasmada, que le encantaría leer algunos de esos relatos. Immortus continúa, y por supuesto está Death's Head 23, mi último comandante de campo, uno de mis mejores diseños, implacable, imparable y completamente en venta. Un emprendedor hasta su núcleo nuclear. Claro que no se compara con Death's Head 21, pero... Death's Head interrumpe para comentar que él es Death's Head 22, pero Immortus no le hace caso. América interviene otra vez y pregunta cómo puede ser Death's Head un mercenario, cómo puede existir siquiera una economía allí, y, mucho menos, una moneda. Immortus responde que inventó una divisa digital justo para ese propósito, Starbucks, y que puede darle algunos, si tiene algo que vender. Death's Head le recuerda que las monedas solo se pueden canjear en la tienda de regalos. Spider-Man reacciona sorprendido al oír que hay una tienda de regalos. Immortus confirma que sí, pero que está cerrada por remodelación. Death's Head interrumpe de nuevo y aclara que la tienda ha estado cerrada por remodelación desde antes de que él fuera creado. América, harta de tantas babosadas, pregunta qué lugar es ese en realidad y si siguen estando en la ciudad. Immortus abre una puerta y proclama que están en Limbo, el lugar donde nada cambia jamás. Iron Lad reacciona con sorpresa y pregunta si se trata de la dimensión infernal gobernada por Illyana Rasputin. Immortus responde que no, explica que todo allí vive con tiempo prestado. Limbo está compuesto de segundos robados, unos de un siglo y otros de otro, y que por eso están en todas partes, y en ninguna a la vez. Iron Lad observa el enorme dispositivo brillante que domina la sala, y pregunta si eso es el Immortus Engine, el motor de Immortus. Immortus responde que la mente del Maker es poderosa, pero sigue limitada a 3 dimensiones, mientras que el Lord of Time, el Señor del Tiempo,
O sea, él no conoce tales límites. The Maker no puede seguirlos allí. América pregunta por qué el Maker seguiría estando limitado, si ha tenido miles de años para arreglarse. Immortus responde que nadie puede saberlo. Hay vacíos que nunca pueden llenarse, ausencias que se reflejan y se magnifican en todo lo que haces o en todo lo que llegas a ser, mientras la cámara enfoca a Doom. Iron Lad le revela a Immortus el Immortus Engine que lleva dentro del pecho y le explica que, desde que llegó allí, no ha estado funcionando, preguntándole si puede ayudar. Immortus observa el artefacto con interés y lo reconoce como un Origin in a Box, un origen en una caja, un prototipo primitivo del primer motor, preguntando con curiosidad dónde encontró esa pieza. Iron Lad insiste, recordándole que fue él quien se la dio, que es su hijo, que es Tony, lo que se vio en Ultimate Invasion número 4. Immortus repite el nombre con vacilación. Tony le pregunta si de verdad no lo reconoce. Immortus responde que no lo conoce. Doom le pregunta a Death's Head si Immortus siempre es así. Death's Head responde que pensar demasiado tiempo en 4 dimensiones vuelve loco a cualquiera, y que las mentes de carne no fueron hechas para eso. Añade que además Immortus está muy borracho, que ha estado bebiendo vino de taquiones, y que puede oler los minutos fuera de lugar en su aliento. Iron Lad comenta que pensaba que era absenta. Immortus, con un grito, aclara que es ambas cosas. Luego le dice, «Escúchame, Tori. He muerto más veces de las que se pueden contar intentando matar al Maker por razones que olvidé hace mucho. Le he dado a cada segundo 100 segundas oportunidades. El Maker siempre gana. Un empate temporal es lo mejor que podemos esperar. Vuestra intromisión de mentes lisas podría alterar el equilibrio que he logrado aquí». Spider-Man exclama que lo ha convencido y que están listos para volver, pero Immortus lo interrumpe bruscamente, asegurando que no pueden regresar, que no hay forma de salir sin arriesgarse a liberarlo. América lo enfrenta, diciendo que no puede retenerlos allí. Immortus responde que sí puede y que debe hacerlo, pero intenta tranquilizarlos, prometiendo que estarán a salvo. De repente, la calma se rompe. Death's Head anuncia una brecha en el perímetro. Immortus grita que es imposible, que no puede ser él. Nos movemos de vuelta al mundo terrenal. Killmonger salta desde una nave para enfrentarse a unos soldados armados. Personas a su alrededor graban la escena. Alguien en la red afirma que el vídeo es de hoy y que trabaja en la mina de uranio Roxxon y Mouraren. Otro pregunta si es Black Panther, pero lo corrigen. Es Killmonger, el luchador por la libertad wakandiano. Otro pregunta si Killmonger es miembro de la red Ultimate y comenta que parece uno de los suyos. Más mensajes aparecen. Alguien resta importancia diciendo que Wakanda y Roxxon llevan años enfrentados. El trabajador de la mina asegura que Killmonger les dijo que ahora era suya y que Wakanda haría cumplir esa reclamación. El Phantom Reporter informa que un ejército leal al Maker acaba de interceptar a Killmonger mientras volaba por el espacio aéreo de Argelia, mientras que otro se asombra preguntando si acaba de enfrentarse al ejército argelino con una espada. Killmonger ataca con su espada, que corta con fuerza descomunal. Otro usuario informa que esa espada es de vibranio puro, más poderosa y versátil que cualquier arma convencional. Luego vemos a Killmonger enfrentándose a un gigante. Un usuario de la red informa que el vídeo fue tomado en su ciudad natal de Lampedusa. Otros usuarios reaccionan con confusión, preguntando qué está pasando y qué está haciendo. Otro comentario señala que avanza hacia el norte, y otro pregunta si se trata de la punta de lanza de una invasión wakandiana de Europa. La respuesta llega. No parece una acción oficial. No lleva colores, marcas ni símbolos de Wakanda. Haga lo que haga, lo está haciendo por su cuenta. Pero otra voz lo contradice. La espada es el símbolo, es una de las armas del Estado. Finalmente, Killmonger embiste contra tanques y filas de soldados, destrozándolos mientras avanza sin detenerse. Alguien exclama que realmente está arrasando con todos, y añade que espera que eso no despierte nada en él. Pero para otro usuario de la red ya es demasiado tarde. Ya despertó algo. Nos movemos a Latveria. El Phantom Reporter informa que Killmonger fue visto entrando en el espacio aéreo de Latveria hace una hora. En la red, alguien afirma con seguridad que se dirige a la ciudad. Otra voz responde preguntándose por qué, recordando que la cúpula está cerrada y que no hay forma de entrar ni salir, mientras se acumulan mensajes inquietantes. Se habla de historias espeluznantes que salen de Latveria, de un reflujo temporal procedente de la ciudad, de anomalías extrañas y de comportamientos raros entre los pocos que se quedaron.
Killmonger se quita la máscara mientras gira la cabeza. Alerta. En la red, alguien pregunta si queda alguien de ellos allí. La respuesta llega. La mayoría evacuó. Unos pocos permanecieron, pero hace días que no se puede contactar con ellos. Mientras tanto, en la ciudad, Iron Lad exclama que están en todas partes. Pero se refiere a los invasores. Los Children de The Maker, quienes emergen de la distorsión temporal y avanzan con ferocidad. Uno de ellos le grita a Howard que por fin lo ha encontrado. Debía haber sabido que se escondía en un nudo de tiempo robado. Immortus lo corrige. No robado, sino prestado. El caos se desata. América exige saber cómo ha sido posible. Immortus la señala, acusándola de haber hecho algo, pero es interrumpido cuando Death's Head advierte a gritos que el Immortus Engine está en peligro. Uno de los Children proclama que ha esperado 2000 años para ese momento. Immortus replica que eso no es nada, que él ha esperado 2 millones, y lo elimina con una descarga de energía. Grita desesperado que el Maker no debe hacerse con el Immortus Engine, que el motor mantiene la cúpula, y que, si se libera, el Maker se dispersará por todos lados. Spider-Man lo interrumpe. Ya lo entienden. Hay que proteger la cosa flotante, o todos a los que aman morirán. Entre el resplandor y las explosiones, Iron Lad llama al grupo a la acción. Muy bien, Ultimates. ¡Únanse! Los Children avanzan con desprecio, afirmando que huelen el exterior en ellos, y algo más, preguntándose si eso es el futuro, si es fracaso. Uno de ellos identifica a América como una refugiada, y le grita que no pertenece allí, mientras la ataca. En otro punto del combate, Spider-Man intenta derribar a otro Children, mientras Venom intenta tomar el control, pero Spider-Man lo interrumpe, pidiéndole que deje de luchar contra él y que ayude. Su oponente, sin siquiera moverse, comenta que puede reconocer sus mejoras genéticas primitivas, así como su precognición y picotecnología limitadas. Luego lo agarra de una pierna, mientras exclama que ellos llevan siglos esculpiendo quarks. Por su parte, otro de los Children se vuelve hacia Doom, lo saluda y comenta, con inquietante familiaridad, lo agradable que es volver a ver su rostro. El enfrentamiento alcanza su punto más caótico, alrededor del Immortus Engine. Uno de los Children grita que la máquina es suya, que primero será la cúpula y luego todo lo demás, mientras otro proclama que todo esto se desarrolla conforme a la inevitabilidad de la historia. Iron Lad dispara contra ellos y grita frustrado que sus armas solo los hacen más fuertes y que no puede arriesgarse a dañar el Immortus Engine. Death's Head concluye que la victoria es imposible. Immortus grita eufórico, prometiendo 10 trillones de Starbucks por 10 segundos más de tiempo, además de la reapertura de la tienda de regalos. Más allá, América Chávez se resiste. Le dice a su atacante que se llama América y que es un placer conocerlo por fin. En el instante siguiente, se impulsa con fuerza y lo atraviesa de lleno. La atención vuelve a Spider-Man, que es sujetado por uno de los Children, quien lo llama el Arachnid Kid, el chico arácnido. Venom insiste en que le dé el control, pero Peter se niega, asegurando que saldrá de esa por sí mismo. De pronto, el Immortus Engine desaparece. Immortus exclama, «Ya está, se ha ido. Lo encontrarán eventualmente, pero les he comprado más tiempo. Soy un héroe. Todos ellos lo recordarán, sean quienes sean». Se dirige a Iron Lad y le dice refiriéndose al Immortus Engine que lleva dentro de la armadura, «Nos estamos quedando sin tiempo, y aún está el asunto de esto». Tony le responde que no puede hacerlo funcionar, pero Immortus le responde con una descarga de energía directa al pecho, que lo derriba. Luego le revela, «Las reglas son diferentes aquí. El motor debe recalibrarse para funcionar con la nueva geometría espacio-temporal. A mí me llevó algunos años. En su forma actual, al Maker le llevaría minutos». Tony intenta detenerlo, pero Immortus continúa. «Con un motor de Immortus, el Maker destruirá esta realidad y la reemplazará por una nueva. Todo lo que he construido, todo lo que he hecho, nada de eso importará». Finalmente, lo mira directo a los ojos y le dice con pesar, «Lo siento, Tommy, no veo el parecido entre nosotros». Iron Lad lanza un último grito, intentando hacer que pare. Pero un rayo de energía sale de su pecho e impacta de manera violenta en Immortus. Cuando la luz se atenúa, Immortus queda tambaleante, y Tony, al ver su rostro quemado, exclama que no quería hacerle eso. Immortus reacciona y pregunta dónde está su hijo. Tony le dice que está ahí, e Immortus, al verlo, le grita que lo reconoce, mientras se nos muestra nuevamente la imagen del momento en el que Howard
le retira la máscara a Kang. América le grita a Tony que tienen que irse ya, que no hay tiempo. Iron Lad le responde: No, no, Sin. Mi papá. Pero América lo teletransporta igual. Tony se queda de rodillas, mientras que Spider-Man comenta que parece que un robot zombie suelto los ha seguido fuera. Volvemos a la ciudad. Uno de los Children se burla de Immortus, diciéndole que ha envejecido mal. Immortus se sorprende por verlo bromear. Este le responde que es nostalgia. Ha reconstruido su antigua personalidad por los viejos tiempos. Aquí, al final, un poco del principio. O quizás solo sea que hablar inglés es lo que lo provoca. Le dice que puede mantenerlo con vida y en agonía por toda la eternidad. Lo torturará con su propio tiempo robado y le exige que le entregue el Immortus Engine. Pero Immortus le responde: no estás escuchando. Este lugar no está hecho de tiempo robado, está hecho de tiempo prestado. Y sin el Immortus Engine, se ha acabado. El entorno empieza a disolverse, mientras que quien creo que es The Maker, quien ha tomado posesión de ese cuerpo, grita desesperado que lo tendrá todo. En medio del colapso, Immortus se vuelve hacia Death's Head y le pide que escuche sus últimas palabras. Escucha, hijo mío, antes de que nos evaporemos en la ausencia, debo decirte, Death's Head 18 siempre fue mi favorito. Death's Head. Nos movemos de nuevo a la Tierra. Tony continúa cabizbajo. Detrás de él, América y Spider-Man conversan, mientras Deathlock y Doom se mantienen en silencio. América Chávez comenta que están donde empezaron, atrapados en la ciudad, sin ninguna forma de ganar. Luego se vuelve hacia Iron Lad y le pregunta qué harán ahora, pero él no responde. En eso, una voz interrumpe diciendo: Bienvenido a casa, Doom. Es bueno tenerte de vuelta. Agradezco tu ayuda para encontrar Limbo. Pero matar a Immortus fue solo el comienzo de nuestro trabajo juntos. No te preocupes. No tengo ninguna duda de que hará sentir orgulloso a tu Maker. Delante de Doom, a quien vemos inmóvil, como si fuera un robot más, aparece The Maker, de vuelta en la apariencia que más le conocemos. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con Ultimate Endgame número 2, con guión de Dennis Camp y arte de Jonas Scharf y Terry Dodson. Apoya a Ryusei Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Anónimo KC7QL. Nos vemos en el próximo video.